liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Bueno, empezamos ya con la primera edición del informativo de Ondas Espaciales TV sobre el robot Curiosity, que recordamos llegó hace poco más de un mes a Marte y ha estado todo este tiempo haciendo pruebas todavía, aunque ya está empezando con las primeras operaciones. Estamos viendo ahora un vídeo del despegue. Recordamos que despegó en agosto del 2011, lo seguimos también por aquí en Ondas Espaciales. Y también seguimos desde esta televisión la llegada a Marte. Y ahora nos proponemos hacer un informativo quincenal, cada 15 días, sobre lo que vaya ocurriendo con la misión. Es una de las misiones más complejas y apasionantes que han volado nunca por el sistema solar. Así que confiamos en que podremos dar una información interesante mientras estemos durante estos informativos. Parece que hemos tenido problemas con un vídeo de los que estaba previsto poner, en el que se veía, recordamos que en el despegue, en el aterrizaje en Marte, hubo una cámara, la cámara Mardi, que grabó todo el descenso, y entonces teníamos preparado un vídeo para enseñaros, pero parece que había un problema, así que pasamos directamente a un poco el resumen de aquellos primeros días en Marte. Vemos aquí una imagen de cómo quedó la zona del aterrizaje. Esto está dentro del cráter Gale, de que ahora hablaremos. Bueno, vemos en el centro de la imagen Curiosity, que es el punto donde aterrizó el robot propiamente. Y en las zonas de los extremos vemos el escudo térmico abajo a la derecha, el vehículo que depositó Curiosity. Desgraciadamente estaba eso en el vídeo anterior y no podemos verlo. Y más abajo el paracaídas. Vamos a hablar ahora un poco sobre el cráter Gale porque es el sitio que está explorando Curiosity, por tanto, es muy importante conocer esta zona. Vemos aquí el cráter Gale. Bueno, es un cráter de impacto, pero es diferente a lo que estamos acostumbrados fundamentalmente porque tiene un monte en medio, de forma que no se sabe exactamente las razones por las que ese cráter es así. Además, el monte es más grande que los bordes del cráter. Y lo que es más interesante, tiene el lago, tiene zonas fluviales por las que se ve que fueron ríos y sedimentos descubiertos. Curiosity aterrizó en la parte noroeste del cráter. Vemos en la parte superior izquierda la elipse en la que debía aterrizar y aquí vemos concretamente el punto exacto en el que aterrizó. Bien, pasando ya a lo que está haciendo y lo que va a hacer Curiosity, vamos a ver aquí. Esto es ya no desde arriba, sino es una imagen virtual desde una perspectiva más horizontal. Y vemos que esta es la trayectoria que va a ser Curiosity. Va a subir por el monte, tratando de analizar los sedimentos que están visibles para poder... los sedimentos evidentemente son un oro para los geólogos, por tanto será muy interesante poder estudiarlos. Bien, durante los primeros días de la misión, bueno, el sol cero, recordamos que en Marte se habla de soles y no de días, porque el día en Marte dura 24 horas y 40 minutos. Entonces se llama sol de esa forma. Bueno, el sol cero fue el de la llegada, y luego en los siguientes soles fue el despliegue de la antena de alta ganancia, que es de fabricación española, con lo que se empezó a comunicar a una velocidad mayor con la Tierra, y luego se levantó el mástil, en el que va el instrumento REMS, que es una estación meteorológica de fabricación española, de la que hablaremos al final. Reservamos la parte del final del informativo para el instrumento REMS. También, bueno, se han ido probando todos los instrumentos, y este, por ejemplo, es el instrumento RAZ, es un instrumento
que busca estudiar la radiación que hay en la superficie de Marte. Y vemos aquí un ejemplo de esa radiación que estudia, los primeros resultados. Durante estos primeros soles se han ido haciendo experimentos, los primeros experimentos, y sobre todo se han ido testeando todos los instrumentos para asegurar que el rover funciona y que todo funciona bien. Solo ha habido algún problema que iremos comentando durante el informativo. Aquí, por ejemplo, vemos también algo que lo más importante que hemos visto hasta ahora, que son las fotografías. Siempre que mandamos un rover a otro mundo vemos fotografías realmente impresionantes. En este caso vemos una panorámica de la zona que hay alrededor de Curiosity. Incluso se llega a ver un poco el monte Aeolis. El monte que hay en el centro del cráter es el monte Aeolis, aunque hay una polémica sobre si debe llamarse monte Aeolis o monte Sharp. Y bueno, en cuanto a lo que comentábamos antes del cráter, de que es una zona con sedimentos, bueno, aquí vemos algo interesante. Esta imagen la ha tomado la Mastcam 34. En ella es a la cámara. Esta es una de las cámaras que van en el mástil de Curiosity porque es un robot con muchas cámaras, unas científicas, otras simplemente para controlar por dónde va. Recordemos que tiene que moverse de forma autónoma. Y bueno, en esta foto, pues eso es un buen ejemplo de los sedimentos y un poco el suelo que hay por la zona, de las oportunidades de investigación que nos ofrece esta área. Y bueno, en estos primeros foros también se tomó esta fotografía. En realidad este es un mosaico de fotografías menores. Y bueno, vemos ahí al fondo el monte Aeolis, que también es interesante de ver. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que ocurrió durante los primeros soles, hasta el sol 4 o 5. Estos fueron unos soles pues muy estresantes, emocionantes para todos los que lo estuvimos siguiendo, porque llegaban muchas fotografías, llegaba mucha información nueva, y luego vinieron unos soles un poco más tranquilos porque se hizo la actualización del software. Claro, el software de la misión inicialmente traía los ordenadores traían un software para el viaje hacia Marte, y una vez que está en Marte, pues ese software ya no sirve. Es necesario actualizar un software que sea capaz de mover el robot por Marte. Así que hasta el Sol 8 hubo ahí un pequeño descanso. Finalmente fue en el Sol 9 cuando empezaron las operaciones y otras pruebas más interesantes. Vemos aquí, por ejemplo, una de las pruebas que más han llamado la atención. Curiosity lleva una cámara especial para analizar la composición de las rocas hasta 7 metros de distancia. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo puede conseguir esto? Lleva un láser muy potente que es capaz de volatilizar la roca a cierta distancia, y cuando está volatilizada observa los colores que tiene la luz que emite la roca, y a partir de eso es posible estudiar qué la compone. Recordamos que Curiosity, lo más importante, que su misión principal es estudiar un poco la habitabilidad de Marte, y eso incluye su geología, la composición de los minerales, para saber, por ejemplo, si, bueno, en este caso se busca sobre todo compuestos del carbono, compuestos orgánicos que no tienen por qué suponer vida. De forma que, bueno, la mayoría de los instrumentos están enfocados al estudio geológico y de minerales. También se han hecho las primeras pruebas del movimiento del brazo en estos días siguientes al Sol 9. El brazo robótico es una pieza realmente increíble. Vemos aquí una imagen, tiene algunos de los instrumentos interesantes, tiene un taladro para poder estudiar las rocas por dentro, y algunos instrumentos que les permiten estudiar la composición de las rocas y fotografiarlas de cerca. También tiene instrumentos para llevar muestras de las rocas a instrumentos que hay dentro del propio rover. Por tanto, también se hacen análisis dentro, y no todos esos análisis se hacen desde el brazo. Y luego las pruebas que se hicieron en el brazo, pues bueno, básicamente consistieron en mover el brazo. Normalmente es un brazo muy largo, que aunque parece aquí puede que lo veamos muy fuerte, muy robusto, pero lo cierto es que en la Tierra pesaría demasiado para poderse mover por sí mismo.
Por tanto, no, bueno, en realidad es bastante débil. Lo que pasa es que Marte la gravedad es muchísimo más débil que en la Tierra. Aquí vemos, pues eso, cómo se levantó el brazo, como una de las maniobras que se hicieron en aquel momento.